Bienvenidos en esta mañana. Nos congregamos para venir delante de Dios y alabar y glorificar su nombre. Yo me he encontrado muchas veces durante este periodo donde hemos estado aparte, orando por cada uno de vuestras vidas, amados. Espero que estén conscientes que estamos buscando el día donde podamos estar juntos nuevamente en expectativa y al mismo tiempo orando por cada uno de vosotros, que Dios haga su obra perfecta y gloriosa en nosotros. Los amo, los extraño. Y en mis oraciones he pedido al Señor que Él nos dé hambre, que te dé hambre y sed de Él, que te dé deseos por Él, que establezca nuevas normas, buenas normas que quizás no tenías en tu vida, que ya cuando no hemos podido funcionar de la manera que antes, donde nos reunimos los domingos y venimos y adoramos y alabamos al Señor juntos y lo tenemos que hacer de esta manera, que también estemos descubriendo que necesitamos a Dios y que busquemos a Él, de Él en maneras especiales y nuevas. Hay un pasaje que ha venido a mi mente mucho durante la serie que hemos estado enseñando de Romanos, que es Mateo 5, donde dice, bienaventurado. En la lista de bienaventuranzas el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces nos dice por qué. Porque ellos serán saciados. Lo pone en el contexto de la idea de hambre y sed, un deseo por algo. Y te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes hambre y sed por las cosas de Dios? Espero que sí. Y si no, pídele a Dios, dame hambre y sed por ti. Pero si tienes hambre y sed, dice la palabra, con respecto a justicia y ciertamente con todo lo de Dios, serán saciados. El que tiene hambre y sed por las cosas de Dios, creo que será saciado. Tenemos promesa en las Escrituras. Ciertamente es así. Cuando venimos a alabar y adorar al Señor, quiero llevarles a que piensen un momento por qué debemos adorarle y por qué debemos exaltarle. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Esdras, uno de los libros de restauración, donde el pueblo, después de estar apartado por mucho tiempo, después de estar en necesidad de Dios, ven por la primera vez que el pueblo de Dios es congregado nuevamente y se establece los cimientos de la casa, y el pueblo alaba y adora a Dios en una forma especial, una novedad gloriosa en ese día. Dice Esdras capítulo 3, versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. ¿Cómo cantaban? Alabando y dando gracias a Jehová. Eso es lo que era en su cántico. Dice, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. Entonces nos dice aquí, ¿por qué? Porque tenían hambre y sed de Dios. Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Veían que Dios estaba estableciendo su casa, estableciendo sus vidas, que Dios estaba nuevamente edificando sus vidas. Y eso es un tiempo glorioso para que el pueblo esté consciente de la obra de Dios. Amado, yo te pido que tú vengas al Señor en esta mañana y alabes y glorifiques a su nombre, consciente que Él te reúne en esta mañana para edificar tu vida, para levantarte, para fortalecerte. Los cimientos de Dios que Él echa cada vez estableciéndonos, porque ciertamente Él está haciendo una obra gloriosa en nuestro medio. Padre, queremos alabarte, exaltarte, glorificarte en este nombre, en tu nombre en este día. Queremos, Señor, ver tu gloria. Queremos, Señor, danzando y alabando, darte gracias a ti, Señor, en nuestro cántico, por quien tú eres y por lo que tú estás haciendo, estableciendo nuestras vidas, mostrándonos quién tú eres, tu verdad. Bendícenos, Señor, danos hambre y sed de ti, Señor. El que te busca será saciado. El que desea de ti, Señor, tú lo llenarás. Llénanos, Señor. Aquí venimos a ti para levantarte. Llena a tu pueblo a través de esta mañana por tu palabra. Así sea para tu gloria. Amén, amén y amén. Señor, te alabamos en esta hora. Cielos y la tierra, por el poder de su
Padre, gracias por este momento especial que tú nos permites nuevamente reunirnos como iglesia, que tú nos permites, Señor, sentarnos a tu mesa y descubrir lo que tú has hecho, tu gran obra magnífica y quién tú eres. A través de estos momentos, Señor, yo te pido que tú avivas a tu pueblo, a la iglesia, que tú despiertes en nosotros hambre y sed de justicia, como dices tú en tu palabra, Señor. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed, pero no hambre natural, pero de la justicia de Dios. Y permite que a través de este tiempo, Señor, especial, podamos ver, reconocerte a ti y andar más fielmente. Que así sea en esta mañana. Amén. Amén. Hemos estado mirando la justicia de Dios en Romanos. Y para mí ha sido un deleite, porque lo que he descubierto en esta nueva etapa de estar estudiando esto es cuán central es a todo lo que es el mensaje de las Escrituras. Es el centro del Evangelio. Como dice la palabra en Romanos 1:17, la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Es el centro, hermanos, del mensaje de la Biblia. Está a través de todo lo que vemos ahí. Es el centro del mensaje del libro de Romanos, donde hemos estado depositando nuestro tiempo en estas semanas estudiando este tema. Pero se acampa todas las Escrituras, acampa todo el plan de Dios. Y antes que terminemos el estudio vas a ver que acampa todo el plan magnífico soberano de Dios. La justicia de Dios es el mensaje central que debemos captar. Y cuando hablamos de esto, hermanos, entendamos que es algo que proviene de Dios. Es su dádiva y viene solamente de Él. La semana pasada vimos que la justicia de Dios es contada, ¿no? Cuando creemos, nuestra fe es contada como justicia. Dios inmediatamente pone un depósito en nuestro banco, por decir. Inmediatamente tenemos lo que no teníamos. Y lo que tenemos nadie nos lo puede quitar, es nuestro ahora. Le pertenecía a Dios, era de Dios. Dios ahora lo comparte con nosotros. Sigue siendo de Dios. Dios es el justo. Pero ahora Él comparte su justicia con nosotros. Y esto es una obra magnífica y gloriosa. Esta semana estoy mirando la tercera sección que hay en Romanos. Y estamos mirando esto con la intención de descubrir cuál es el plan y su próximo paso. El próximo paso, después de entender que el justo por su fe vivirá, y después de entender, hermanos, que esta fe es contada para nosotros como justicia, entonces tenemos que entender esto. La justicia de Dios opera algo en nosotros, santifica. La justicia de Dios santifica. Yo les invito a Romanos capítulo 6 para ver esta gran verdad en esta mañana, porque el mensaje de hoy es increíblemente importante. En esta serie que hemos estado estudiando, para todo creyente que se ha sentido en algún momento derrotado, cansado, necesitado de vitalidad, que ha experimentado que no puede mantenerse donde Él quiere mantenerse delante de Dios, y quizás ha tratado y ha fracasado. Esta sección que vemos en Romanos en esta mañana es una llave que abre la mente para entender cómo seguir a Dios fielmente. No en nuestras obras, pero ver la provisión, cómo es que Dios santifica. Romanos capítulo 6, quiero ver el versículo 19, enfocándonos en la segunda parte, pero empecemos aquí en el versículo 19 de Romanos 6. Dice, hablando como humano, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, ahora para santificación, aquí está nuestra palabra, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otro tiempo tú presentabas en una forma, ahora presentáis en otra manera. Es como si yo te entrego esto. Si tú me lo das, yo lo recibo. Nosotros recibimos la fe, recibimos esta capacidad. Venimos a ser justos porque Dios nos lo da. Pero ahora Dios dice, ahora tú tienes que hacer algo, tú tienes que dar. ¿Cómo es que damos? Presentando. Así que yo tomo esto y te lo presento a ti. Esto es lo que está pasando, es lo que tú tienes que hacer con Dios. Presentarle a Dios tus miembros. Presentar, es el acto de dar a Dios, consciente que el único que puede ahora obrar esto en nosotros es Él. Lo leo otra vez. Ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir
la justicia. Y quiero brincar al versículo 22 de este mismo capítulo donde dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, gloria a Dios que Dios hizo eso por nosotros, y esos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este tema es grandemente importante. La justicia de Dios santifica. Estamos hablando de una acción que la justicia de Dios hace ahora. Y la realidad de esto, hermanos, es que la santidad, ser santos, como dice la palabra, ser santos porque yo soy santos, es una realidad que todo creyente tiene que batallar con ella, tiene que luchar para vivir una vida que agrada a Dios. Aquellos que quieren vivir piadosamente, dice que sufrirán persecuciones. Para vivir como Dios quiere, hermanos, tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que presentárselas a Dios. No, presentar vuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, aceptable, agradable para Dios. Que Él obre en nosotros lo que nosotros no podemos obrar en nosotros. Y si como creyente tú has experimentado alguna debilidad en alguna área, yo espero que este mensaje de esta mañana te avive, te muestre la certeza del evangelio poderoso que la palabra ha declarado. No, la palabra dice que en el evangelio se manifiesta, es el poder de Dios para los que se salvan. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santificación? Es ser apartados. Cuando yo presento mi vida a Dios, cuando yo presento mis miembros a Dios, yo estoy siendo apartado para Dios, dedicado para Jehová. Esto ya no se puede usar por otra persona o de otra manera. Esto es como Dios quiere usar mi vida. Apartado como santo para Dios. Y es lo que estamos hablando en esta mañana. Así que lo que quiero hacer, en ver la justicia de Dios revelada aquí y demostrada aquí en estos capítulos de Romanos, y estaremos viendo el 6, 7 y 8 en esta mañana brevemente. Hacer dos preguntas, igual que hemos hecho en las últimas semanas. Dos preguntas. La primera pregunta es esta: ¿cuál es la naturaleza de mi pecado? Esa es la primera. Y la segunda va a ser: ¿cuál es la naturaleza de mi santificación? Noten que no estoy diciendo santificación en general o pecado en general, sino la naturaleza de mi pecado. ¿Cómo es que yo puedo mirarme a mí en mi condición pecaminosa? Y al mismo tiempo, ¿cómo es que yo puedo mirarme a mí en mi condición de santificación? El proceso. Santificación es un proceso. Soy apartado por Dios, a Dios, y entonces Dios empieza a obrar esa justicia en mi vida. Así que empecemos con la primera de estas. ¿Cuál es la naturaleza de mi pecado? Cuando hago esta pregunta y cuando hacemos esta pregunta, tenemos que ver cómo Pablo está presentando esto en el capítulo 7 de Romanos, que es donde él se encuentra. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo está haciendo dos cosas. Está hablando de su pasado y está hablando de su presente. Cuando él habla de su pasado, él habla en el tenso pasado. Y cuando él hace una transición para hablar de su presente, él empieza a hablar de su tiempo actual. Antes, su pasado, él no conocía a Dios. Era religioso. Él era un hombre dedicado a Dios, pero conforme a los hombres. Tenía su propia justicia. Pero entonces cuando él vino y fue convertido y conoció a Jesucristo como su único Salvador, entonces él empieza en el versículo 14 a hablarnos de su presente. Este capítulo se puede dividir entre el versículo 7 al 13, el pasado, y el versículo 14 y 25, el presente de Pablo. Antes de leerlo, quiero quizás ayudarte a ver esto visualmente con una ilustración. Hay un libro escrito por Joni Eareckson Tada, se llama el libro Joni. Y ella habla de lo que pasó en su vida. Es una mujer que es incapacitada, tuvo un accidente y no podía caminar. Se quedó, ¿cómo dicen? Cuádruple, que no ha podido caminar. Y ella se encontró que no podía mover sus manos ni sus pies. Ella estuvo en natación, se tiró, yo creo que era un lago o algo así, y la tuvieron que rescatar porque se quebró la nuca y se quedó paralizada. Y ella cuenta la historia de cuando llegó al hospital. Y cuando llegó al hospital, ella dice que le tuvieron que remover la ropa porque estaban haciendo diferentes radiografías para investigar cuál era la extensión o hasta qué nivel había llegado el daño a su cuerpo. Y le tiraron una sábana arriba. Y ella habla en ese momento que fue la primera vez que ella descubrió esto. Y es que ella verdaderamente estaba incapacitada. Una mujer modesta, cuando ella vio que esa sábana empezó a descubrirla ahí un poquitico, ella trató de agarrar la sábana para cubrirse y era incapacitada para hacerlo. No podía hacer aquello que ella deseaba hacer. Y Pablo explica esto aquí en Romanos. Esa es la primera parte de esto, que es la naturaleza de mi pecado.
en esta historia, hermanos, de Johnny Erickson Tara, la ilustración habla de nuestra naturaleza pecaminosa solo a medias. Porque mira el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Ella no se podía cubrir. Pero es aún más terrible nuestra condición. Imagínate si yo en vez de no poder hacer lo que quiero hacer, también me encuentro es que hago lo que no quiero hacer. Inmediatamente me encuentro que estoy haciendo lo que no es bueno para mí. Y este es el problema del pecado. Imagínate que tu cuerpo comience a hacer cosas en total oposición a lo que tú deseas hacer. Esta es la condición del ser humano pecaminoso cuando descubre su condición. La mayoría del mundo no descubren esto porque hacen lo que quieren, porque son inclinados hacia el pecado. Pero Pedro nos enseña que no es así, que no debe ser así. El creyente, cuando descubre su condición pecaminosa, se encuentra que él está haciendo lo que no quiere y que no hace lo que sí quiere hacer. No, imagínate que en vez de darle un abrazo a una persona, tú lo empujas de una forma brusca. Imagínate que en vez de alabar a alguien y decir cosas buenas de ellas, lo que sale de tu boca es blasfemia y mentira y engaño y hablas mal de esa persona criticándola. Imagínate que tú, deseando de ser bondadoso y generoso, te descubres que tú eres una persona egoísta y egocéntrica. Esta es la realidad del pecado que mora en nosotros. Y este capítulo nos muestra la llave, hermanos. Así que quiero ver esta primera pregunta y contestarla de 3 maneras. ¿Cuál es la naturaleza de mi pecado? Esta es la primera respuesta a esta pregunta. La ley es espiritual. Es lo que descubre Pablo aquí en este capítulo. Viene en el versículo 12 conmigo. Dice él, Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley, esta es su conclusión. Antes, él viendo que esta era la conclusión real. Aún antes que él conocía a Dios, esta es la realidad. De manera que la ley a la verdad es santa. Estamos hablando de santidad, ¿no? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Él miraba la palabra de Dios y entendía es buena, es aceptable, es algo justo. Pero ahora viene en el versículo 14, porque sabemos, ahora él sabe, él habló en el pasado, pero ahora llega el momento donde él dice, por ahora mira lo que sabemos, conocemos nosotros como creyentes, porque sabemos que la ley es, ¿no? Espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y quiero ver estas dos cosas en una forma directa. Él entiende que la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, harás y no harás, es espiritual. No solamente es una ley común, general para la humanidad. Es decir, tiene implicaciones eternas. Quebrantar la ley de Dios es quebrantar una ley no simple, sino es una ley eterna, gloriosa, perfecta. Y cuando yo fallo en cumplir la ley de Dios, descubro que es algo grande que he hecho, un magnífico error delante de Dios. La ley a la cual se refiere Pablo está hablando de la ley de Dios, no cualquier ley humana. Es como dice 2 de Timoteo 3, lo conocemos mucho, versículos 16 y 17, es así. Toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, santo, santificado, enteramente preparado para toda buena obra. La ley de Dios manifiesta a los hombres que son pecadores. La ley de Dios nos manifiesta que el carácter de Dios es santo. La ley de Dios nos está enseñando que nosotros, por nuestros pecados, debemos una penalidad. La ley de Dios solo se puede entender si no por el Espíritu Santo. El hombre común quiebra la ley y no sabe que está quebrando la ley. No le importa. No la considera como algo significante. Si le hace daño a otra persona, dice, bueno, es así, no quise hacerlo, pero así fue. Pero no reconoce que está pecando contra Dios, violando la ley eterna de Dios. Hermanos, la ley no es simplemente un asunto exterior, es un asunto del corazón que Pablo nos va a enseñar. Y la ley hace que los hombres no confíen en Dios.
¿no? Cuando vemos la ley, muchos dicen, bueno, ¿qué importa? Yo la cumplo o no. Pero cuando el hombre espiritual ve la ley, él dice, bueno, yo no ahora puedo confiar en mí mismo porque yo soy un pecador. Yo quiero quebrar la ley. Ahora tengo que confiar en Dios y no en mí mismo. La primera cosa es esta, la ley de Dios espiritual. Y en breve te lo he explicado, pero ahora vamos a la segunda característica de esto que nos dice Pablo aquí. No solamente la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y aquí viene algo muy directo que debemos entender. Cuando hablamos que nosotros somos carnales, estamos hablando de algo que innatamente es nuestro problema. Somos vendidos al pecado. Lo dice él, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La idea aquí es que ya le pertenezco a otro es mi dueño, y es una realidad. El pecado se adueña de nosotros, viene a ser nuestro amo. El pecado controla nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Pablo dice, la ley es diferente a mí, tiene una naturaleza divina, es perfecta. Yo soy carnal, yo tengo una naturaleza caída. Yo nací de Adán, yo soy carnal, mi condición es que yo estoy en esclavitud. La ley de Dios debe producir libertad, pero me encuentro que yo me hallo esclavizado en tratar de cumplir una ley que es imposible para mí cumplir. Yo creo que tú no, hermanos, que es una naturaleza caída en la cual nos encontramos nosotros. Yo soy carnal, vendido al pecado. Es una naturaleza que está contra nuestros deseos como seres humanos creyentes que aman a Dios. No hacemos lo que queremos. Las cosas que la ley requiere, Pablo se encuentra fallando en hacer, incapacitado. No puede hacer lo que él quiere hacer. Hermanos, no estamos hablando de incrédulos. Estamos hablando de creyentes dedicados a Dios. Creyentes con plena intención que dicen en su corazón y su mente, yo quiero vivir para Dios. Y ven que porque son carnales, hay otra ley en sus miembros que le evita poder agradar a Dios. La palabra enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo solamente en este capítulo está mostrando esta verdad en todos sus colores. Que cuando quiero hacer algo, no lo hago. Y cuando no quiero hacer algo, eso es lo que hago. Y descubro que hay un problema en mí. Y entonces lo tercero que quiero que entiendan, no solamente la ley es espiritual, ¿no? ¿Cuál es la condición, la naturaleza de mi pecado? La ley muestra que mi condición es esta, la ley es espiritual. Lo que Dios ha pedido de mí no lo puedo cumplir en mi naturaleza normal. Y no solamente esa ley es espiritual, pero también yo soy carnal, incapacitado. Y entonces concluye, el problema es el pecado. Miren esto en el versículo 17. Estoy brincando un poquitico aquí en el capítulo 7 para ir directamente a los pasajes que implican esta realidad de la justicia y la santificación. Miren el versículo 17 conmigo si quieren, si pueden. De manera que ya no soy yo quien hace aquello que no quiero hacer, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo empecé a entender esto, después de ya estar caminando con Dios un poco, es como si se encendió una luz, empecé a entender las inclinaciones malas en mi vida. Las áreas donde yo era débil, que yo iba y caminaba hacia el pecado y quería apartarme de Dios, descubrí que eso era algo que yo no podía controlar. Pero me hizo sentir muy mal de mí mismo. Pero cuando descubrí que la situación no era yo, sino el pecado que mora en mí, eso me permitió entonces comenzar por la primera vez a batallar, a luchar contra el pecado. Porque ya no era yo luchando contra mí mismo, ahora yo luchando contra el pecado en mí, que no es algo que yo quiero, aunque mora en mí, yo no lo quiero ahí. Y estoy ahora descubriendo y empecé a andar en esa época más fielmente, a confiar en Dios por fe. ¿No? Estamos hablando de que la justicia de Dios hace esta obra, santifica. No solamente somos contados como santos, como justos delante de Dios, pero seguimos pecando. Pero ahora ella produce en nosotros ese camino de santidad, ese andar que agrada a Dios. Poco a poco, esto es progresivo. No, la carne de Pablo se opone a la naturaleza de Dios. La carne de Pablo quiere hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y Pablo entiende esto en su realidad. Otra vez digo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo va a responder al pecado positivamente siempre. Tú y yo también. El pecado siempre nos atrae. Pero hay otra cosa que está ocurriendo.
Y esta es la realidad que estamos viendo en esta mañana. Estamos contestando la pregunta, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Esa es nuestra intención. Y nuestra respuesta es, somos carnales. Y porque somos carnales, somos débiles, porque somos así. El pecado que mora en nosotros, porque lo recibimos de Adán, nuestro padre, nos controla. Somos esclavos. Yo soy una vida en necesidad de la obra de Dios en mí. En otras palabras, hermanos, no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos. Eso es lo que el Evangelio que hemos estado declarando declara. Yo no puedo confiar en amado, tengo que confiar en Dios. Entonces Pablo concluye aquí en el versículo 25. Además, no es tanto una conclusión como una transición a lo próximo que vamos a ver. Él dice en el versículo 25 algo muy importante, empezando primero en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mi muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién? El Evangelio responde, ¿quién? Cristo. Versículo 25. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? No general, por Cristo Jesús. Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mas veo que con la carne todavía tengo este problema con el pecado. La lucha va a continuar. Pero ya sé cómo luchar. Y ya entiendo que con la mente yo puedo servir la ley de Dios. Esta es la condición del creyente que ama a Dios. Quiero que entendamos esto bien antes de ir a lo segundo y lo último. Esta es la real condición de los que aman a Dios. Que desean seguir a Dios fielmente, amados. Que han determinado someterse a Dios. Que quieren hacer aquello que le agrada a Dios en todo sentido, pero se encuentran incapacitados de hacerlo. Se hallan totalmente incapacitados para agradar a Dios. Esta condición debe ser una desesperación en sus vidas. Si tú nunca te has desesperado por tu condición pecaminosa, tú no has entrado a caminar en progresión santificadora. Solamente has conocido que Dios salva, has entrado en los primeros pasos, pero no has tenido transformación a los niveles que Dios quiere en tu vida. Hay una lucha intensa dentro del creyente que conoce esto. Desesperación por nuestra lucha. A causa de esta lucha, hermanos, es grande porque luchamos y vemos que nuestras capacidades no podemos. Y el problema es que hay pecado que mora en nosotros. Ahora, si vemos eso y lo entendemos bien, esto todo es sin Cristo. Porque no estamos mirando a Cristo. Que nos lleva a lo próximo, que empieza en el capítulo 8 de Romanos. Y en este capítulo Él empieza a mostrarnos la segunda naturaleza a la cual me refiero. No, ¿cuál es mi naturaleza? La naturaleza de mis pecados es la primera. La segunda es cuál es la naturaleza de mí, personalmente, mi santificación. Yo te pido, creyente, que tú pongas atención a esta realidad. Tu vida, mira tu vida a través de este punto último y considera cuál es la naturaleza de tu santificación. ¿Estás siendo tú progresivamente cambiado por Dios? ¿O te has quedado en algún nivel paralizado? Notemos que estamos hablando de la justicia de Dios que santifica. Romanos 6, 19 lo dice así, se lo leo otra vez. Y ahora, para santificación, presentad vuestros miembros. Ese es el acto, la acción para servir la justicia. Este es el punto del mensaje de esta mañana. Así que pongan mucha atención aquí. Gracias doy a Dios, Señor nuestro Jesucristo. El pecado, hermanos, es complicado. No sé qué hacer con ello, no sé cómo luchar. Me encuentro muchas veces dificultado en que quiero decir una cosa, hacer una cosa y descubro que he hecho lo que no quería hacer. El pecado es complicado, pero la solución es simple. Miren esta solución gloriosa que comienza aquí en Romanos 8, quiero leer el versículo 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se encuentran dónde? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De dos cosas, de la ley del pecado, la ley del Espíritu me ha librado de dos cosas, de la ley del pecado y de la muerte. La muerte ya no tiene control sobre mí y la ley del pecado ya no tiene control sobre mí. Los que están en Cristo son los que ahora andan conforme al Espíritu, no conforme
a la carne. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es lo que quiero contestarte ahora. ¿Cuál es la naturaleza de mi santificación? Creyente, quiero preguntarte, ¿tú deseas servir a Dios y obedecer sus mandamientos y sin embargo le hayas imposibilitado en hacerlo muchas veces? Pon mucha atención en esta mañana. Pon mucha atención en lo que vamos a ver en estos momentos. Primera respuesta a esta pregunta, y quizás una explicación más que respuesta. Él nos dice aquí en el versículo 5, es poner la mente en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 dice así, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Oh, dice el versículo 25 del capítulo 7, oh, con la mente yo ahora sirvo la ley de Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios por Jesucristo. Versículo 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan, tienen su mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta es la clave, esta es la importancia de lo que estamos viendo. No podemos nosotros por medios de la carne servir a Dios, sino por el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Si vamos a honrar a Dios, si vamos a agradar a Dios, si vamos a vivir de tal manera que Dios es visto y glorificado, hermanos, tenemos que hacer esto. Yo te lo recomiendo en esta mañana. Presenta tus miembros para servir a Dios. Señor, ya no quiero vivir para servirme a mí mismo. Ciertamente no quiero que mi carne sea servida, sino quiero servirte a Dios, presentar mi vida, presentar mis miembros para ti. Mira cómo lo dice Filipenses. Me encanta este pasaje, Filipenses 4, versículo 8 al 9. Dice así, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. La Biblia nos está llamando a poner nuestra mente en aquello que ciertamente debemos pensar. ¿En qué? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo honro a Dios? Pensar en esas cosas que son amables, honestas, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Pero no es solamente eso, porque cuando hacemos eso, cuando digo, Señor, ¿qué dice tu palabra? Señor, ¿cómo puedo honrarte con mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas de mi vida? Cuando yo empiezo a orar y buscar a Dios de esa manera, mira el resultado de no pensar de esta manera. Versículo 9 de Filipenses 4 dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y entonces dice, y el Dios de paz estará con vosotros y mantendrá nuestras mentes en Cristo. Él estará y establecerá que nosotros estemos pensando en Cristo sobre todas las cosas. Es poner la mente en las cosas del Espíritu. ¿Cómo es que tú vas a servir, honrar a Dios? ¿Cómo es que tú vas a superar las debilidades de tu carne? Bueno, no va a ser tú luchando contra la carne. Va a ser tú presentando tu vida a Dios. Amados, este es el plan magnífico de Dios. Esta es la progresión de santificación. O segunda respuesta a esta gran verdad. Y no solamente lo primero que vimos es poner la mente en las cosas de Dios, pero es no caminar en la carne. No tomar mis pasos de la manera que están desagradando a Dios. Capítulo 8, versículos 8, versículos 7 y 8 dice así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que la carne quiere hacer para agradar a Dios, para servir a Dios, no puede. Esto es lo que hacían los fariseos y fracasaban. No podían agradar a Dios. Pero ahora mira el versículo 9. Mas vosotros, esto es muy importante que lo captemos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra nos enseña que los que viven según la carne, hermanos, van a fracasar. Pero aquellos que viven según el Espíritu crecen. Mira el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedo yo andar y agradar a Dios. ¿Cuál es la naturaleza de mi santidad? ¿Cómo es que Dios establece que mi vida vaya en pos de la justicia que Él me ha declarado que soy justo? No puedo caminar en la carne. Yo tengo que descubrir que la mente tiene que estar puesta en las cosas de Dios y que mi carne está en enemistad contra Dios y mi carne nunca va a agradar a Dios. No se va a sujetar a la ley y tampoco
pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que nos lleva a lo tercero de esta respuesta, es caminar en el Espíritu. No solamente poner la mente en las cosas del Espíritu, pero caminar, andar, tomar pasos, hacer cosas que agradan a Dios. Caminar en el Espíritu, versículo 9, lo leímos hace un momento. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y gloria a Dios por esta gran verdad. Vivimos ya no como queríamos vivir, pero hemos comenzado, tú y yo, por la gracia hemos comenzado a agradar a Dios. La única realidad y el problema que tenemos en esto es que lo hemos hecho sin conciencia de confiar en Dios en todo. No solamente en algunas cosas, pero en todo. Así que hay áreas de nuestra vida que se quedan no atendidas. Hay cosas de nuestra vida que se quedan no tocadas por Dios simplemente porque no se las presentamos los miembros a Dios. Para que Dios también en esta área santifique mi vida. Ahora, ¿cómo es que esto ocurre? Esta realidad es caminar en el Espíritu agradando a Dios. ¿Cómo es que esta realidad ocurre? Que nos lleva a la última idea que yo quiero dejar contigo en esta mañana y se encuentra en el versículo 12 de Romanos. Dice Pablo ahora algo que algunas veces cuando lo leí no lo entendía bien hasta que puse más atención a la forma que él usa su gramática para explicar esto. Versículo 12 de Romanos 8 dice así. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La implicación es que no somos deudores, si no somos deudores a la carne, ¿a quién somos deudores? Y la realidad es que somos deudores a Dios. Cuando tú te sientes endeudado con alguien, tú tienes la inclinación de hacer algo para esa persona. Yo me acuerdo cuando estaba por la primera vez en El Salvador y estaba con algunos hermanos en un carro y paramos en una luz. Inmediatamente nos rodearon el carro varias personas que son de la calle para limpiar el vidrio del carro. Y lo limpiaron rápidamente antes que la luz tornó en roja nuevamente. Y ellos sacaban la mano esperando un pago. Y cuando uno hace algo por ti, tú estás endeudado con ellos, en cierto sentido. Y uno siempre siente, bueno, voy a buscar y darle algo porque me limpiaron el vidrio. Y si hacen una obra muy buena y con una actitud muy buena, entonces uno se siente aún más endeudado. Nosotros, hermanos, dice Pablo, no estamos endeudados en ninguna manera con la carne. La carne nunca ha hecho nada bueno para nosotros. Hermanos, deudores somos no de la carne, sino de Dios. ¿Quién ha hecho algo bueno para nosotros? Dios. ¿A quién debemos inclinar nuestras vidas? ¿De quién debemos pensar? ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos servir? Amados, a Dios. La justicia de Dios santifica. Esto es como Dios opera en nosotros. Cuando Él nos llama santos, santos sois, tu fe es contada como justicia. Entonces Él comienza una obra de operar esa justicia en nosotros. La justicia de Dios ahora opera, santifica, comienza ese proceso de cambiarnos. Y tenemos nosotros que cooperar con Dios. Tenemos que estar conscientes que yo estoy endeudado con Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Él me ha dado todo, toda buena dádiva, como dijimos la semana pasada. Todo buen don viene de nuestro Padre. Él es el dador de todo lo bueno que tenemos. Y tenemos que mirar a Él. Deseo terminar, hermanos, con quizás que fuera un contraste que se encuentra aquí en Romanos 8. Pablo hace un contraste interesante en el versículo 14 y en el versículo 15. Es aquí donde quiero culminar contigo en esta mañana. Él dice en el capítulo 8, versículo 14, así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Quiero que tú veas la primera parte de este contraste. Los que viven en libertad, los que conocen a Dios, son guiados. Cuando yo presento mis miembros a Dios, dice, Señor, guíame. Dime cómo voy a hablar este día. Dime lo que voy a decir. Dime cómo voy a actuar. Dime en esta situación qué voy a hacer en este momento, Señor. Presento mi vida, mis miembros, mi cuerpo. Antes yo lo presentaba para servir el pecado. Ahora lo presento para servir tu justicia. Hazlo tú en mi vida. Lo primero es esto, versículo 14. Lo leo otra vez. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y entonces versículo 15, el contraste. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira el contraste. Temor. Hay una gran diferencia entre vivir en libertad sirviendo a Dios
o vivir en temor, esclavizados al pecado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y este es el punto final y lo más importante. Hermanos, como un niño que no puede, como un niño que confía que su Padre es fuerte y poderoso, que dice, sí Señor, tú puedes. Donde yo no puedo, donde yo soy débil por causa de mi carne, oh, gloria a Dios porque tú sí eres poderoso. No hay condenación por los que andan en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Los que viven como Dios es y merece ser servido. Y quiero leer este primer versículo con el cual comenzamos, quizás para terminar contigo. Es como comenzamos o como quiero terminar. Romanos 6, versículo 19, donde presenta esta gran verdad. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. ¿No es cierto que somos débiles? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad en otros tiempos en el pasado. Así ahora, de esa misma manera, como con tanta diligencia buscábamos vivir de esa forma desordenada, con tanto ímpetu, con tanta búsqueda de esas cosas, ahora busquemos esto con así mismo, aún más. Así ahora para santificación. ¿Cómo vamos a vivir esta vida santa? Para santificación, presentar vuestros miembros para servir, ¿qué? A la justicia. Es el mensaje de la Biblia, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje a la cual Dios nos lleva una y otra vez. Cuando captamos esto, empezamos a descubrir la gran y preciosa libertad cristiana. Y empezamos a andar agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La justicia de Dios santifica. Y quiero orar contigo en esta mañana, aquí terminando. Quiero pedirte que tú bajes tu rostro y que tú presentes tu vida en esta mañana delante de Dios. Y que podamos decir, Señor, mira las áreas donde hemos fallado. Mira las cosas que ciertamente no te agradan a ti en nuestra vida. Y todos tenemos tales cosas. Y si en esta área, Padre, la razón que esto persiste en mi vida, la razón que esto continúa es simplemente por este paso simple que no he tomado en esta área. Presentar mis miembros para servirte en esta área de justicia. Sea cualquier área de tu vida. No sé si tú te encuentras en esta mañana controlado por alguna sustancia, controlado por alguna pasión, controlado por alguna actitud o no sé qué ocurre en tu vida que tú necesitas liberación. Esto no es ninguna cosa mágica, es el Espíritu de Dios que lo hace. Y esta naturaleza está en todo creyente. Esta es la naturaleza de tu santificación. Dios te ha diseñado tu vida al salvarte, que ahora tú puedas confiar en Él, ir a Él, presentar tu vida a Él y Él obrar. Oremos juntos y presentemos nuestras vidas. Padre, yo te pido en esta mañana por la necesidad que yo tengo en mi vida. Yo percibo, Señor, áreas de mi vida que tú me has mostrado en estas semanas y seguirás mostrándome áreas, Padre, que yo tengo que presentar a ti. Ayúdame, Señor, por tu poder, por tu espíritu, que yo te las presente a ti. Que yo entregue mi vida a ti, Señor, porque tú mereces todo. Yo estoy endeudado contigo. Tú fuiste a la cruz para salvarme, entregaste tu vida, pagaste el precio grande para que yo no tuviera que vivir jamás en esclavitud. ¿Por qué regresaría a esclavitud y a temor? Porque cuando estamos en el pecado, el pecado nos causa estar atemorizados. Sabemos que no queremos ser descubiertos, no queremos que nadie sepa. Aún nosotros mismos vemos nuestras vidas y nos encontramos encarcelados. Pero Padre, tú quieres traer libertad y tú traes libertad a todos aquellos que vienen a ti. Te pido en esta mañana que tú permitas que mis hermanos que oyen este mensaje, cualquier persona que está agarrando este mensaje, oyéndolo por primera vez, sea ahora o en años por delante, que puedan presentar sus vidas a ti, tus hijos, tus hijas que te conocen, Señor. Tú has hecho esto en ellos, tú los has justificado y ahora estás proveyendo en ellos, produciendo en ellos esta justificación en manera real y actual y viva. Presentamos nuestras vidas, Padre, a ti y te pido que tú operes, que tú obres, y que tu gloria, tu honra sea vista en nuestras vidas. Que cuando veamos tu obra en nosotros podamos exclamar como Pablo exclama: gracias doy a Dios por Jesucristo. Él ha hecho esta obra en mi vida. Bendito y exaltado sea Él por los siglos de los siglos. Amén.
Hermano, espero que esto ha sido de bendición para ti esta mañana. Estudiemos estos pasajes. Yo te estoy pidiendo otra vez que tú estés leyendo el libro de Romanos y estés descubriendo estas grandes verdades. Que Dios te bendiga en este día, que recibamos su palabra con gozo y la compartamos con otros. Envía los enlaces a otros para que otros oigan la palabra gloriosa de Dios y que también ellos sean rescatados, liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Dios te bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo. Hasta luego.